Dios, pues le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, como se ha venido anunciando desde la semana pasada y como anunciaba también ahorita mi hermano Eusebio. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie, pero mientras que usted prepara su Biblia, le voy a pedir al pastor Rogelio Rivera de Casa de Oración Lamarck, quien vino a visitarnos el día de hoy, si puede pasar a darnos un saludo y nos puede pues aquí bendecir a los hermanos quienes están acá. Gracias por venir, pastor, por acompañarnos. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Casa de Oración Southwest, es un placer y un honor estar aquí con ustedes, celebrando a Cristo, celebrando a Dios. Quiero decirles que estoy lleno de gozo al ver los propósitos de Dios que se están cumpliendo, porque nuestro Dios es un Dios de propósito, que si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, si somos obedientes, si nosotros nos dejamos guiar por el Señor va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Y ¿saben qué? Creo que y sé que no estamos aquí por suerte ni por coincidencia, sino que en el plan perfecto del Señor estaba escrito que estuviéramos aquí. Entonces les pido por favor que prestemos atención y que sea la palabra de Dios que nos transforme. Los quiero animar a perseverar en la fe, perseverar en la obra del Señor. Que Dios los bendiga y es un placer, un honor estar aquí con ustedes en esta tarde. Bueno, y si usted conoce a alguien que vive por allá por el área de League City, Texas City, Webster, toda esa área del sur de Houston, incluso Galveston, pues puede enviarlo por allá con el pastor Rogelio y al final se puede acercar y él le puede dar la información. Y si no, está también en la página de Casa de Oración México en las congregaciones. Ahora sí vamos a la palabra. El título de esta primera enseñanza de la serie 7 iglesias es Éfeso y tu primer amor, a manera de pregunta. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 2. ¿Ya está listo? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la bendición y la oportunidad que nos das de estar aquí alabándote, adorándote, reunidos como iglesia, como un cuerpo. En cualquier lugar en donde nosotros nos reunimos, tu iglesia se manifiesta. Y hoy queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu dirija mis pensamientos para poder transmitir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Habla a nuestro corazón y que tu palabra siga transformando todo nuestro ser. No hemos venido para salir tal y como llegamos, sino hemos venido, Señor, para ser transformados por medio de esta palabra. Que podamos enfocarnos en ella y que ninguna distracción pueda sacarnos de tu voluntad, que es que escuchemos tu palabra esta noche. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Esta serie que vamos a ver de aproximadamente 7 enseñanzas, es como está calculada, se encuentra en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan y él lo escribió alrededor del año 95 en la isla de Patmos, mientras que él estaba en el exilio. Y aunque el Apocalipsis, cuando tú lo lees por primera vez, te das cuenta de que está lleno de imágenes simbólicas, no debe ser visto como un libro de cosas raras. A menudo se tiende a verlo así, ¿no? Es un libro de cosas raras y que la bestia y que los candeleros y todo este asunto. No debe ser visto de esta forma, sino debe ser visto como un libro que revela la identidad de Cristo. ¿Se entiende? La Biblia entera habla de Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis habla de Cristo, y Apocalipsis por supuesto que no es la excepción. Y también debemos de ver el libro de Apocalipsis como un libro que proporciona esperanza, un libro que proporciona gozo a los creyentes. Si leemos ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis,
tan pronto se da la introducción o el prólogo de este libro, vamos a encontrar esa palabra que si has leído el Sermón del Monte o si nos has acompañado los viernes allá en Kelly Street, en Houston, pues has ya aprendido qué significa esta palabra. Dice Apocalipsis 1, versículo 3, es el principio del libro. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La primera palabra que vemos aquí en el versículo 3 del capítulo 1 es bienaventurado. Esa palabra bienaventurado es la palabra griega makarios, que significa dichoso, significa bendecido, significa feliz. A ver, fíjate si el que está al lado de ti está feliz. Dile: estoy feliz, aunque sea por fe, dile, ¿no? Con sueño pero feliz, cansado pero feliz. Entonces vemos que el libro de Apocalipsis nos proporciona esperanza, nos proporciona gozo porque nos revela la identidad del Señor Jesucristo. Los destinatarios inmediatos de este libro son las 7 iglesias de Asia Menor, que es la actual Turquía, aunque también los destinatarios somos nosotros, diga yo, quienes somos los creyentes de la iglesia actual, la iglesia que se reúne aquí los miércoles en este hotel Holiday Inn. Nosotros también somos los destinatarios de este libro lleno de gozo, lleno de esperanza y que nos revela a Cristo. Los capítulos 2 y 3 incluyen cartas escritas específicamente a cada iglesia de Asia Menor. Y esto nos enseña algo, ya desde aquí vamos aprendiendo algo, y es que Dios tiene un mensaje particular para cada iglesia. Es decir, Dios tiene un mensaje general. Yo lo puedo resumir de esta forma, de acuerdo a mi entendimiento, Yo sé que Dios tiene un mensaje para los no creyentes, para los mundanos. Dios tiene un único mensaje, ¿y sabes cuál es? Arrepiéntanse. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es lo que predicaba Juan el Bautista, es lo que predicó Jesús. Pero también Dios tiene un mensaje para nosotros los creyentes. Si tú has creído en Cristo, has depositado tu confianza en Él para salvación, dice la palabra que eres su hijo, eres adoptado su hijo, eres parte de la iglesia de Cristo y ahora el Señor tiene un mensaje para ti. Este mensaje es un mensaje de santificación, es un mensaje que tiene que ver con valores del reino de Dios, y también Dios tiene un mensaje particular para cada iglesia local. Sin embargo, aunque aquí vemos mensajes diferentes para cada iglesia, hay algunos elementos que son iguales, que los comparten las siete cartas a las 7 iglesias. Vemos que en primer lugar hay una comisión. Esta comisión que se da está en las 7 iglesias, y en cada iglesia dice: escribe al ángel de la iglesia. En las 7 cartas a las 7 iglesias vas a ver eso, lo mismo: escribe al ángel de la iglesia. Es una comisión. También otra cosa que vemos similar en todas las cartas es que se presenta a Jesucristo. Por eso dije que era parte del libro. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Está hablando de Jesús. Jesús mismo se está presentando con la iglesia. En el versículo 8 dice: el que estuvo muerto y vivió. Está hablando de Jesucristo. En el versículo 12 dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, etcétera. Y así lo vamos a ver en las 7 cartas. Siempre Jesucristo se presenta. Otra similitud que vemos entre todas las cartas con las iglesias, algo que comparten, es que hay una alabanza. Esto quiere decir que las obras buenas que cada iglesia hace son reconocidas por Dios. Todas las iglesias reciben una alabanza de parte de Jesús, excepto la Odisea, la iglesia de la Odisea que vamos a ver. También las iglesias comparten algo en esta carta, y es un reproche, porque Jesús no solo admira o alaba las cosas buenas, sino que también Jesús lanza un reproche acerca de las cosas malas que cada iglesia hace. Y allí también hay 2 excepciones, que fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Ellas recibieron alabanza, pero no recibieron reproche de parte de Jesús. Otra cosa que las 7 iglesias comparten en estas cartas es el consejo que se les da. Este consejo les dice Dios a aquellas quienes son exhortadas, reprendidas, reprochadas. Les dice, por ejemplo: mira de dónde has caído. Les dice: arrepiéntete, y así sucesivamente. Otra cosa que comparten es una llamada de parte de Jesús, como esta: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es una llamada de parte de Jesús. Pero también, por último, algo que comparten las 7 cartas es
una promesa. El Señor dice en repetidas ocasiones a cada iglesia, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Eso es una promesa de parte del Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de la ubicación de la iglesia que vamos a ver el día de hoy. El Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Juan para escribir el libro de Apocalipsis y esta carta a Éfeso, resalta algo, y es la ubicación geográfica de cada iglesia. Esto nos habla de ¿qué? De que es importante en dónde se encuentra la iglesia. Aunque cada creyente es parte de la iglesia universal, cuando varios creyentes se reúnen, son la iglesia, y eso no cambia, pero sí influye el lugar en donde se encuentra la iglesia, la posición geográfica en donde está la iglesia. ¿Por qué? Porque de alguna forma es de influencia sobre quienes forman parte de ella. Tú te darás cuenta que una persona del campo es diferente en cultura a una persona de la ciudad. Se visten diferente, piensan diferente, hablan diferente. No estoy diciendo que sean más o menos, simplemente estoy marcando las diferencias. Y cuando una iglesia local se encuentra geográficamente en un rancho o en un pueblo, pues tienen cierta identidad colectiva, a diferencia de una iglesia que está en una ciudad grande como esta, por ejemplo. Y el Espíritu Santo nos revela esto. ¿Por qué? Porque es importante. Hablando de historia, Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, del Asia proconsular. Y Éfeso también era sede del templo de la diosa Diana o la diosa Artemisa, quien era conocida como diosa de la fertilidad. En esa ciudad la gente llegaba como turista, pero también llegaba para ofrecer sacrificios y para adorar a esta diosa. ¿Y qué tiene que ver Éfeso con el cristianismo? Bueno, Éfeso tiene que ver con el cristianismo en que contaba con una enorme cantidad de ciudadanos romanos quienes eran judíos, practicaban la religión judía. De hecho, allí en Éfeso, según Hechos 18-19, vemos que había una sinagoga en donde los judíos se reunían y a donde el apóstol Pablo llegó a predicar el evangelio cuando finalizaba su segundo viaje misionero. Allí llegó Pablo, donde había una sinagoga, a diferencia de otras ciudades como Filipos, por ejemplo, en donde no había sinagoga. ¿Por qué? Porque no había por lo menos 10 hombres que pudieran conformarla. Pero Éfeso no era así. Éfeso tenía una sinagoga y era una sinagoga numerosa en donde Pablo llegó y predicó el evangelio, ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Ya en el capítulo 19 de Hechos nos narra que Pablo ahí en Éfeso, fuera de la sinagoga, encontró a ciertos discípulos quienes no conocían más que el bautismo de Juan. Tenían un evangelio, por decirlo así, incompleto. Entonces Pablo les explicó acerca de hacia dónde apuntaba el ministerio de Juan y cómo el bautismo de Juan conectaba con el bautismo de arrepentimiento y cómo conectaba con el Mesías. Así que ellos recibieron el mensaje y el evangelio, aceptaron al Señor Jesús, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Eso está en el capítulo 19. Yo estoy hablando de Éfeso y el cristianismo. También en el mismo capítulo 19 vemos cómo el impacto que causó el cristianismo en la ciudad fue tan grande, que la gente traía sus libros de hechicería. Ellos practicaban la hechicería para obtener ganancias y ellos, como fueron confrontados con el Señor, se encontraron con el Señor, fueron confrontadas sus vidas con la palabra, se dieron cuenta de que esos libros de hechicería no glorificaban a Dios y que aunque les podrían traer cierta ganancia, pues era mejor que se deshicieran de ellos porque no los iban a ocupar más. Así que traían los libros, los quemaban y dice la palabra en Hechos 19 que era grande la ganancia, lo que costaban los libros y la ganancia que les podía traer. Así que vemos cristianos de a de veras allí en Éfeso que fueron transformados por el evangelio. Fue tan grande el impacto en la ciudad, en una ciudad que se dedicaba a la idolatría, se dedicaba a la hechicería y a tantas cosas. Fue tan grande que un hombre llamado Demetrio, que era el mero del sindicato de los plateros, de los que hacían templecillos de Diana y los vendían, se enojó porque estaba perdiendo ganancia. Ya no vendía muchos templecillos para la buena suerte y para adoración, y se enojó tanto que provocó un alboroto en la ciudad. Se encontró unos cuantos y esos cuantos hicieron eco, de tal modo que la ciudad estaba ya alborotada y el alcalde de la ciudad tuvo que intervenir para que se calmara el alboroto en aquella ciudad de Éfeso. En el capítulo 20 vemos también a un gran número de pastores. Si te fijas aquí cómo la iglesia ya ha ido madurando. Empezó en la sinagoga con unos ciertos discípulos, pero ya cuando lees el capítulo 20 ves que ya había ancianos en Éfeso.
no solo en una iglesia, sino en varias iglesias. Y Pablo, yendo hacia Jerusalén, no se detuvo en Éfeso a saludar a los hermanos, sino que se detuvo en Mileto. Y ahí en Mileto mandó llamar a los ancianos, a los pastores, a los obispos de las diferentes iglesias y les empezó a ministrar, les empezó a encomendar a la palabra del Señor, porque Pablo les decía: yo ya voy a Jerusalén, no sé qué es lo que me va a acontecer, el Espíritu me dice que la voy a padecer, voy a sufrir, y eso era parte de su llamado, pero yo los encomiendo al Señor y a su palabra. Ya no van a ver más mi rostro. Y empezó a advertirles muchas cosas. En este discurso que Pablo les dio a los ancianos de Éfeso, les exhortó para que apacentaran el rebaño de Dios, para que cuidaran al rebaño de Dios, a la iglesia de Cristo. ¿Cuidarla de qué? Bueno, cuidar no es nada más estar ahí en la puerta. Cuidar es que implica un peligro. Te habla de que hay un peligro inminente. ¿Cuál era este peligro? Lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, Éfeso fue, junto con Antioquía, el centro principal de la cristiandad de todo Asia Menor. A esta iglesia es a la que nos vamos a referir en esta enseñanza, y vamos a dejar que Dios nos hable al corazón, en lo individual, pero también que Dios nos hable como iglesia. Yo sé que una iglesia está iniciando, esta es nuestra 6ª reunión desde que empezamos, y yo sé que una iglesia está naciendo, se está formando, y el Señor quiere hablarnos para que no cometamos los errores que algunas de las iglesias aquí cometieron. El Señor quiere hablarnos para que imitemos esas cosas por las cuales Dios alabó a algunas de estas iglesias, porque Dios quiere no nada más iglesias así porque sí, sino iglesias santas. Cuando dicen amén. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 2. Vamos a irnos por partes y nos vamos a ir deteniendo para explicar. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Nos detenemos ahí. Bueno, al igual que las iglesias del primer siglo, nosotros nos enfrentamos con un gigante. Nosotros los cristianos nos enfrentamos con varios gigantes, pero uno de los gigantes con los que nos enfrentamos es con el gigante de la cultura. ¿Se entiende lo que es eso? Hoy vivimos en una ciudad grande, la 4ª más populosa de Estados Unidos, en un país del primer mundo, y tenemos una cultura colectiva. ¿Cómo es la cultura en la que vivimos? La cultura en la que vivimos es una cultura individualista, ¿se entiende? O sea, yo vivo para mi rollo. En el pueblo, si eres de pueblo, vas caminando y buenas noches, don José, ¿verdad? Buenas tardes, don Juan. Todos se conocen, todos se saludan, y si no conoces a alguien, pues igual lo saludas. A mí me impactó, por ejemplo, una ciudad en México que se llama Aguascalientes, no sé si hay alguien de ahí, pero a pesar de que es una ciudad grande relativamente, la gente te saluda en la calle. Y yo, que no estoy acostumbrado a eso, cuando una vez que fui, me saludaban y yo, ¿viste qué le pasa, no? ¿Por qué me saludan? Ni me conocen, ni lo conozco, ¿no? Pero nosotros acá en la ciudad somos así como que cada quien anda en su rollo. Puedes ver a alguien en el restaurante comiendo solo, tú puedes estar lleno de gente y no hablar con nadie, no saludar a nadie, porque así es nuestra cultura. Es individualista, pero además nuestra cultura también es consumista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hay mayor poder adquisitivo, pues ya el teléfono que tenemos ya lo vemos viejito, porque es el iPhone 7 y ya van en el 10 o en el 11, no sé cuál. Entonces ya necesito desecharlo y comprar otro. No le duele nada al teléfono, pero ya voy 3 generaciones atrás, ¿no? Y somos consumistas. Tenemos un auto que es del 2015 y ya lo ves así como que, ya como que hace falta un 2020. O sea, ya hay 5 años de diferencia. Y hay industria para eso. Es más, no me vas a dejar mentir, quizás tú te dedicas a la construcción. Llegas a poco no a remodelar casas que se ven bien. Dices tú, pues esta casa está bonita, pero es que la señora la quiere color gris ahora. Y quiere una nueva cocina, y no le dolía nada la cocina, pero ella quiere remodelar. ¿Por qué? Porque hay dinero, hay poder adquisitivo para hacer este tipo de cosas. Esa es la cultura en la que estamos. Ahora, el asunto aquí es, al exponer yo el tema de la cultura del país en el que vivimos, el asunto es que la cultura consumista e individualista en la que nosotros vivimos ha manchado nuestro cristianismo, ha manchado de alguna forma, ha contaminado de alguna forma el cristianismo contemporáneo. ¿Cómo? Número 1, haciéndole creer que no necesita ser miembro de una iglesia. Eso es parte de la cultura en la que vivimos. El internet, que tan común es ahora, está a nuestras manos, en la palma de nuestras manos, en la punta de nuestros dedos, nos da acceso a escuchar a cualquier predicador, al mejor. Y tú puedes decir, no, yo tengo a fulano de tal como pastor.
y fulano de tal ni te conoce, pero tú dices que es tu pastor porque tú lo oyes todas sus predicaciones, pero eso no quiere decir que seas miembro de esa iglesia o que seas pastoreado por ese pastor. No sé si me estoy comunicando, pero la cultura nos ha contaminado con eso. ¿Por qué? Porque yo elijo al predicador que quiero que me predique. Y yo elijo, es más, si quiero ir a una iglesia, pero también elijo si la otra semana voy a otra. Y si la otra semana voy a otra, o no voy, y nadie me diga si voy o no voy porque no se meta con mi vida. ¿Qué les importa, no? Bueno, esa es la cultura en la que nosotros estamos. Lo primero que encontramos en la carta, aquí en Apocalipsis, al igual que en las otras 6, como dije, es esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Jesús le da una encomienda a Juan, aquí. La encomienda es que se dirija en su carta a alguien, y ese alguien es el ángel de la iglesia. Déjenme explicar un poquito eso. Porque la palabra en el original que se escribió, que es en el griego, Apocalipsis, para ángel es la palabra agelos, con doble G, agelos. Significa esto, significa mensajero. De hecho, en inglés, si tú tienes la Biblia en inglés, allí dice messenger, así es como dice. Esta misma palabra aparece en Lucas capítulo 7, versículo 27, cuando está hablando de Juan el Bautista. Dice Lucas 7, 27, y ahí aparece la misma palabra, agelos. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi agelos, mensajero, messenger, pero puede ser ángel también, como se traduce en Apocalipsis, es la misma palabra, delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Por tanto, el mensaje a las 7 iglesias no se refiere a un ser angelical, aunque la Biblia ciertamente nos habla de seres angelicales, de ángeles. Por ejemplo, el ángel Gabriel, quien dio el mensaje a María, ¿sí? Era un ángel, era un ser angelical y dio un mensaje, transmitió un mensaje a María. Y así vemos ángeles a través de la Biblia, pero aquí específicamente en Apocalipsis no nos está hablando de un ser angelical, sino de un mensajero, una persona quien era responsable de la iglesia. El plan de Dios, hermanos, es que haya un responsable. Ese es el plan de Dios. No importa qué ocurre en la cultura. No sabemos a dónde la tecnología nos vaya a llevar. No sé, pero la palabra de Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán. La tecnología va a cambiar, va a evolucionar, va a avanzar, la ciencia va a aumentar. Sí. Pero mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, su palabra no cambia. La última palabra de Apocalipsis, pues no se le ha añadido ni se le ha quitado, sigue siendo la misma a través de los tiempos. Aunque el tiempo cambie, aunque el hombre cambie, la cultura cambie, la palabra de Dios no cambia. Y es el plan de Dios que haya un responsable. Por ejemplo, en la familia, yo sé que aquí hay familias, y en la familia todos tienen el mismo valor. Eso es importante que lo sepamos, porque a veces la cultura nos vende la idea de que hay algunos quienes valen más que otros, etcétera, quienes tienen más, quienes gritan más fuerte, quienes pegan más duro, no sé, es la cultura. Pero ante Dios todos tenemos el mismo valor. La sangre de Cristo. O sea, Cristo derramó su sangre por todos. Así que el Señor les dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, ¿no valen más ustedes que los pájaros? O sea, los pájaros están por un lado, pero la raza humana y los discípulos tienen el mismo valor delante de Dios. Igual en la familia, todos tenemos el mismo valor, pero hay un responsable. Hello. Ese responsable es el varón. ¿Por qué? Pues así a Dios le plació, que el varón sea la cabeza, sea el responsable de la familia. Después de que Adán y Eva pecaron, si te acuerdas de eso, ¿a quién llamó Dios? A Adán, al varón. Pero pregunta, ¿quién fue la que se metió ahí en el diálogo con la serpiente? Fue Eva. ¿Quién fue la que comió primero del fruto y luego le dio al varón, la esposa? Entonces, ¿por qué Dios le pidió cuentas a Adán? Porque debe haber un responsable. Es la voluntad de Dios, siempre ha sido la voluntad de Dios. Y en la iglesia no es distinto, en la iglesia no es diferente. Hay alguien, debe haber alguien quien dé cuentas por cada iglesia o por la iglesia bajo la que está a su cargo. Es la voluntad de Dios, hermanos, que haya pastores en las iglesias. Y es Dios mismo quien los llama. Hablando de cultura, cosa que no pasa en México. Yo soy de México, de una ciudad no muy grande, pero no se da un fenómeno que yo vine a conocer acá en Estados Unidos. ¿Cuál es ese fenómeno? Resulta que tienes a un hermanito, vamos a darle el beneficio de la duda y decir que es hermanito, el cual va a una iglesia.
¿sí? Llega a esa iglesia, es pastoreado, es ministrado, la palabra se le enseñan, bien o mal, pero se le enseñan. Y un día algo no le parece. Dice, no me gusta la corbata del pastor, no me gusta. Y ¿sabes qué? A mí se me hace que ya se acabó la química entre el pastor y yo. Ya aquí los hermanos ya como que no me caen bien. Entonces resulta que el hermanito, como es contratista y llegó acá al norte y le ha ido bien, y tiene buenos ingresos económicos, tiene la capacidad económica para rentar un salón como este, ¿sí? Y tiene el dinero para pagarlo y dejar un año pagado, porque tiene dinero, porque es contratista. Y de repente dice, pues voy a poner mi changarro y voy a ser pastor. Nadie lo llamó, nadie le dijo, nadie lo envió. Él, porque tiene el dinero para pagar el local, porque tiene un compa que es guitarrista y lo pone a tocar la guitarra, y porque se piratea una que otra predicación ahí del internet, ya ahora dice que es pastor y ahora dice que ya tiene una iglesia. Bueno, eso no se da ya en mi pueblo, tanto como acá. Pero sí, hoy ves iglesias en cada esquina y en muchos de los casos es así. Esa es la circunstancia, ¿no? Pero en la palabra nosotros vemos que es Dios mismo quien llama a hombres. Es Dios mismo quien establece a hombres. Es Dios mismo quien capacita a hombres para esta función, para este don del pastorado. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él mismo, subraya ese, y Él mismo, no dice el mismo brother que tiene dinero para pagar un local. Y Él mismo es quien constituye, establece a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, es Dios mismo. Jeremías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 15, dice el Señor por medio de Jeremías, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, ¿quién es quien da a los pastores? ¿Quién es quien establece y constituye a los pastores? Es Dios mismo, no son los hombres mismos. Ser un pastor, hermanos, es un gran privilegio. Es una honra muy alta que Dios le da a un hombre. Date cuenta de esto, es la novia de Cristo. Es la iglesia por la que Cristo derramó su sangre, a la cual Dios encomienda hombres para que la cuiden, para que la vistan, para que la alimenten. Es un gran privilegio. Yo no entiendo cómo hay pastores quienes les ofrecen un cargo político y dejan su llamado del pastorado para dedicarse a la política. O personas quienes dicen, no, pues voy a ser pastor a ver cómo me va, ¿sí? Y si no, pues me dedico a hacer otra cosa. Y dicen, no, pues yo ya dejé eso, es que conozco a alguien así, quien dice, no, yo ya no soy pastor, dejó de ser pastor porque dice que eran muchos problemas, que tenía que predicar, tenía que cantar, y luego los hermanos eran bien rebeldes, y dijo, no, ahí muere, mejor colgó los tenis, ¿no? Y dijo, no, ahí muere, y se retiró. Pero ser pastor es un gran privilegio, es un llamado muy alto, el más alto llamado que un hombre puede recibir. Alimentar con la palabra y cuidar a la iglesia que el Señor compró con su sangre, sí, pero también es una gran responsabilidad. Es un gran privilegio que no es para todos, pero también es una gran responsabilidad. Y todo pastor nunca debe de olvidar que vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Hasta los incrédulos van a dar cuentas. Los creyentes vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Pero los pastores vamos a dar cuentas por el rebaño que el Señor nos encomendó. No por otro rebaño, por el rebaño que el Señor nos encomendó. Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde está hablando precisamente, dando esta instrucción a la iglesia para que obedezcan a sus pastores, subraya algo muy importante que tiene que ver con lo que acabo de decir. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero si lo ves por internet nada más, pues no puedes obedecerlo y sujetarte. Pero bueno, porque ellos velan por vuestras almas. El pastor que ves por internet no vela por tu alma, aunque tú pienses que es así, pero no vela por tu alma. Él vela por el alma de la iglesia que pastorea. Pero dice, porque ellos velan por vuestras almas. Y eso es lo que quiero que subrayes. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y aquí resalta eso, que nosotros los pastores vamos a dar cuenta. La iglesia de Éfeso tuvo varios pastores a través del tiempo. En la escritura vemos que Apolos fue uno de los pastores. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 12, no tienes que buscarlo. 1 Corintios 1:12 nos habla acerca de que Apolos, un varón poderoso en las escrituras,
fue pastor de la iglesia en Éfeso. También una pareja piadosa fueron pastores de la iglesia en Éfeso. Ellos fueron Aquila y Priscila. Está en el capítulo 18 de Hechos, te lo leo. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y continúa: pero Aquila y Priscila se quedaron allí en Éfeso a cargo de la iglesia. También, nada más y nada menos que el apóstol Pablo fue pastor por 2 años de la iglesia en Éfeso. Otro gran personaje de la Biblia, a quien le escribieron 2 cartas en el Nuevo Testamento, Timoteo, pastor joven formado por el apóstol Pablo, también fue pastor de la iglesia en en Éfeso. Y aquí estamos viendo en Apocalipsis cómo el apóstol Juan supervisaba las iglesias allí en esta parte, y entre ellas estaba la iglesia en Éfeso. Así que vemos que hubo una buena trayectoria de pastores por aquella iglesia, ¿no? Ahora, comencemos a aplicar el mensaje a nosotros mismos en este primer punto. En la iglesia hay un pastor, ¿verdad? En esta iglesia hay un pastor. Y también hay ancianos, como Dios manda. Dios manda que haya pastores y que haya ancianos, que haya líderes. La pregunta es para ti, y no voy a ver a nadie: ¿te estás dejando pastorear? ¿Te estás dejando pastorear? Ser pastoreado, por si no lo sabías, a lo mejor dices tú, bueno, ¿y qué implica? ¿Qué es eso, no? Bueno, ser pastoreado no es solo escuchar un mensaje una vez a la semana. Eso no es ser pastoreado. O sea, da lo mismo que vengas aquí, te sientes, nada más escuches el mensaje, da lo mismo que si lo escuchas por internet. O sea, no hay diferencia. Ser pastoreado no es eso. Ser pastoreado es pedir consejo cuando se necesite. Ser pastoreado es obedecer al consejo que se te da, es orar por tu pastor, recibir la exhortación, obedecer como dice la palabra, ¿no? La iglesia, hermanos, no es un club, no lo es. La semana pasada estaba predicando yo aquí y llegaron, como este es un lugar público, un hotel, y aquí al lado hay un restaurante del hotel, llegaron 2 personas con su cervezota, ¿no? Porque pensaban que aquí había un club de comedia o algo así, no sé, y llegaron con su cervezota y bien contentos para meterse, y cuando se acercaron, pues preguntaron y dijeron: no, aquí es una iglesia, y salieron volando, ¿no? Pero la iglesia no es un club. La iglesia no es un lugar a donde llegas y te diviertes y la pasas bien y tienes amigos. La iglesia tampoco es un juego, no es un boliche, un billar. La iglesia le pertenece a Cristo. Mira, escucha la presentación que Jesús se hace ahí mismo en Apocalipsis 2. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas y los 7 candeleros son las 7 iglesias, en un lenguaje figurado que el apóstol Juan nos está escribiendo, nos está hablando. Representa las 7 iglesias a las cuales se está dirigiendo, y de ellas Jesús dice esto, ahí en la lectura: yo las sostengo totalmente en mi mano. Eso es lo que significa el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él está diciendo: yo sostengo estas 7 iglesias en mi mano, así como lo dijo en Juan 10. Dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice también: yo ando en medio de los 7 candeleros de oro. Dice Jesús: yo ando en medio de estas 7 iglesias. En el capítulo 18 de Mateo, segunda mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, se habla, no sé por qué, soberanamente Dios le plació que se hablara de disciplina en la segunda mención que se hace en el Nuevo Testamento de la iglesia. Y allí en Mateo 18, cuando habla todo este proceso de disciplina: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma 2 o 3 testigos. Y está todo este proceso de disciplina dentro de la iglesia, cómo resolver conflictos. Pero hay una parte ahí en Mateo 18, de hecho en el versículo 20, en donde dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ella. O sea, eso aplica a la iglesia. Es lo que está diciendo Jesús aquí: yo ando en medio de ellas, yo estoy ahí en medio de ustedes cuando ustedes se reúnen como iglesia, cuando ustedes ejercen la disciplina, cuando ustedes exhortan, cuando ustedes predican, todo lo que ustedes hacen, dice Jesús, yo estoy en medio de ustedes. Dice el versículo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, después de que Jesús se presenta y dice que Él está en medio de las iglesias, que Él tiene a los miembros de la iglesia en el hueco de su mano, Él dice algo más, dice que conoce sus obras. ¿Qué tal? Jesús, hermanos, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios. Él posee los atributos de Dios. Aún cuando se encarnó, Él continuaba teniendo esos atributos de Dios, y uno de esos atributos es la omnisciencia, que Él conoce todas las cosas. Aún cuando tomó forma de siervo, Jesús tomó un cuerpo como el de nosotros, hecho semejante a nosotros, sabía todas las cosas. Juan capítulo 2, versículo 24 nos lo muestra. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no es que a todos los conocía, los había saludado. No, en su omnisciencia Jesús conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Aquí podemos ver el atributo de la omnisciencia en Jesús mientras que estuvo entre nosotros encarnado. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús conoce cada una de las obras de los individuos, aunque suene como redundancia. Él conoce las obras de cada uno de los individuos. Ninguno se escapa del conocimiento de Dios. Y no solo conoce nuestras obras, Él, como dice Salmo 139, conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Conoce nuestros pensamientos. ¿Te acuerdas de ese salmo? Tú, Señor, me has examinado, me has conocido, conoces mi sentarme, mi levantarme, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda, Señor. Él conoce las obras buenas de nosotros, Él ve las obras buenas, las cosas buenas que nosotros hacemos, es decir, nuestra vida de piedad. Cuando nosotros ayudamos a un necesitado, no necesitamos tocar trompeta para que nos vean, porque el Señor, nuestro Padre, Jesús, nos ven. Él conoce las obras buenas. Cuando nosotros oramos por alguien, el Señor lo ve. Cuando nosotros ayunamos, el Señor lo ve. Él conoce nuestras buenas obras. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero también conoce las malas obras. Conoce también las cosas malas que nosotros hacemos. Conoce el pecado que nosotros hacemos, aunque nadie nos vea. Se dice por allí que el crimen perfecto, ¿no? Bueno, aunque haya alguien quien cometa el crimen perfecto, no se escapa del conocimiento de Dios. Aunque nadie más lo sepa, el Señor lo ve. Dice Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué tal? Jesús, como dije, conoce las obras de cada individuo, ya sea creyente o no sea creyente. Jesús conoce sus obras, pero también conoce las obras de cada iglesia. Es lo que vemos aquí. Las decisiones de una iglesia son tomadas por el pastor y por el liderazgo. Así es como Dios lo planeó y así es como Dios lo estableció. Por supuesto que estas obras o estas decisiones que la iglesia toma son bajo la guía del Espíritu Santo, se supone. Los miembros de la iglesia están sujetos al pastor y al liderazgo, y ellos son quienes ejecutan y obedecen esas decisiones que el liderazgo toma. Es decir, la membresía de la iglesia no está para cuestionar lo que el pastor y los líderes deciden. ¿Por qué? Porque ese no es su lugar. Porque es a Dios a quien el pastor, como estamos viendo aquí, le va a dar cuentas. Es Jesús, ¿verdad?, quien le va a pedir cuentas a los pastores, no a los miembros. Ahora, hay autoridades, hay supervisores, como lo vemos en la Escritura, sí, también, quienes pueden guiar a los pastores. Vimos y mencionamos a Pablo hablando con los ancianos, con los pastores en Éfeso, pero no es como que la membresía dice, no, sabes que no me gusta lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo contigo. Eso está fuera del orden, bíblicamente hablando. Vemos que el Señor reconoció y alabó las obras de la iglesia en Éfeso, y un día, hermanos, también va a reconocer y alabar nuestras obras individualmente. Todo aquello que hicimos para Él, hermanos, aunque no sea reconocido, aunque no sea agradecido por los hombres, un día Él nos lo va a reconocer. Tú no sabes quién llegó aquí el día de hoy, a lo mejor no sabes quién llegó aquí y puso todo esto que no estaba aquí cuando llegamos, ¿verdad? Bueno,
Y realmente no es gran problema eso, porque quien lo hace, no lo hace para que lo reconozcan, para que se lo agradezcan, para que se lo aplaudan, sino lo hace para el Señor. Y un día será reconocida esa obra, ese trabajo por Dios. Un día el Señor va a reconocer nuestras obras buenas. Vamos a ver las obras de la iglesia en Éfeso. Número 1, vemos que el Señor alabó su trabajo y alabó su paciencia. Eso ya lo leímos, pero nos vamos a detener. La iglesia de Éfeso, hermanos, era una iglesia que trabajaba duro. Era una iglesia que no se rendía. Y necesitamos más iglesias como estas, ¿no crees? Necesitamos más iglesias con miembros así, que no sean perezosos, que no se rajen, como dicen en México, ¿no? Como se dice en México, que no se echen para atrás, que no sean de aquellos quienes te dicen, pastor, lo que quiera usted, pastor, yo estoy listo para servir al Señor. Y a la primera, segunda semana todo bien, a la tercera ya no se parece, a la cuarta, y luego empieza, ¿no? Así como que dices, bueno, en la parábola del sembrador vemos cómo hay unos que son así, ¿verdad? Llamarada de petate, ¿no? Que empiezan bien, pero se van agüitando, van bajando las revoluciones. Se necesitan más iglesias con miembros así, que no sean de esos, no sean fluctuantes, que no empiecen y no acaben, que no empiecen con toda la fuerza y luego se desaparezcan. Se necesitan más iglesias así. Esto el Señor lo alabó, dijo, yo reconozco tu trabajo y reconozco tu paciencia, tu perseverancia también. Pero también reconoció que no apoyaban a los malos. Y esto es algo profundo, porque la iglesia de Éfeso no apoyaba a los malos. ¿Qué significa esto? Aquellos quienes llegaban a la iglesia, pero no llegaban con un carácter dócil. No llegaban con un carácter dócil a la palabra, sino llegaban con otras intenciones, en ocasiones malas intenciones. Hay veces que no se puede evitar que en cualquier iglesia se metan personas quienes llegan porque, no sé, a lo mejor, en el mejor de los casos, ¿verdad? Alguien llega buscando novia, ¿no? Soltero llega buscando novia, o otros llegan porque ven mucha gente y dicen, si le pido $50 a uno por acá y otros 50 por allá, y le digo que tengo necesidad allá en mi país, tengo que mandarle medicinas, y le lloro a uno y le lloro al otro, pues ahí me la voy llevando, ¿no? Y voy sacando ventaja y voy sacando provecho. Bueno, la iglesia de Éfeso se caracterizó, y Jesús alabó esta cualidad de no admitir como miembros a personas así. Por eso una iglesia no puede, llega alguien, no, pues ya pásale, ya eres miembro. No, o sea, tenemos que conocerte, porque necesitamos conocer las intenciones que tienes, y también tú necesitas conocer la doctrina que se enseña aquí. Así que no es algo de la noche a la mañana. Se necesita evaluar y probar el testimonio de las personas. Eso es parte del trabajo del pastor, y cómo el pastor cuida, no deja entrar a cualquiera, evalúa y analiza primero cuáles son las intenciones. Pero hay personas quienes llegan así con malas intenciones, y la iglesia de Éfeso no solo no los recibía como miembros, sino que no los apoyaba. ¿Qué tal? Es lo que dice la palabra. Y es algo fuerte, porque dices tú, bueno, es que se ve que tienen necesidad. Sí, pero el fondo de la iglesia y las fuerzas de la iglesia no son para todas las personas que llegan. La iglesia no es beneficencia. Para eso hay entidades federales que tienen fondos para apoyar con ropa, con comida, hasta les pagan la renta a algunas personas. Si usted quiere información acerca de esto, yo se la puedo dar. Conozco lugares así, pero la iglesia no es como beneficencia para ayudar a todo mundo. Ese es el asunto. Yo he conocido personas quienes han llegado a nosotros y dicen, tengo necesidad, ayúdeme. Y uno, de buen corazón, no del fondo de la iglesia, en lo personal, dices, bueno, pues yo te echo la mano, ahí te va una despensa o qué sé yo, ¿no? Para que comas. No, es que yo quiero $3,000 porque mi familia tiene necesidad allá y tengo que pagar la renta y tengo que pagar el celular. Y dices tú, oye, espérate, tranquilo. Pues no son cristianos aquí. ¿No dice la Biblia que hay que ayudar al necesitado? Sí dice, pero hay que hacerlo con sabiduría, ¿no? La iglesia de Éfeso no apoyaba a las personas con malas intenciones, y el Señor alaba esto. Además, la iglesia de Éfeso fue alabada porque discernía a los falsos apóstoles. La iglesia de Éfeso no le abría las puertas a todos aquellos quienes decían ser apóstoles, porque en aquellos tiempos había ministros o predicadores itinerantes quienes provenían de alguna iglesia y traían cartas de recomendación, pero también había unos piratas que no pertenecían a ninguna iglesia, como este brother que te dije en el ejemplo, quería ser pastor, quería ser apóstol, quería ser predicador, y se lanzaba de gira, ¿no? De gira intergaláctica. Y bueno, los hermanos de Éfeso no los aceptaban así de entrada. Ellos discernían a los mentirosos quienes
se trataban de aprovechar. Pablo les había advertido ya en Hechos 20, versículo 29 y 30. Dijo, van a entrar y de en medio de ustedes también van a salir lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y así la iglesia de Éfeso discernía a los falsos, porque decían, este dice que es apóstol, pero las cosas que habla son cosas perversas. Sí dice la palabra, pero entre lo que dice avienta cosas que son maliciosas, son para causar división entre los hermanos, son para sacar un beneficio y además atraen hacia sí a los que le escuchan. Pastores o supuestos pastores quienes tratan de atraer la atención hacia sí mismos y les gusta salir en la foto, ¿no? Y les gusta dar autógrafos y les gusta ser celebridades. Bueno, la iglesia de Éfeso discernía eso y decía, este es un mentiroso. Apóstol, ni que nada, es un mentiroso. Hoy en día, hermanos, muchas ovejas permanecen al lado de pastores supuestos, quienes ya se comprobó que son lobos, pero se quedan ahí porque, no, es que hay que amar, ¿verdad? Hay que estar con ellos, qué feo que lo dejemos al lobito ¿no? Bueno, la iglesia de Éfeso no era así. También vemos que el Señor alabó la paciencia en el sufrimiento de la iglesia de Éfeso. En aquel tiempo había una gran persecución, la iglesia estaba padeciendo y la iglesia de Éfeso, en vez de levantarse contra las autoridades, de hacer un plantón y de manifestarse, en vez de eso, soportó con paciencia la persecución. Y otra cosa, en el versículo 6, que voy a saltar para dejarlo dentro de las cosas que el Señor alabó, es esto, lo que rechazó la iglesia de Éfeso, que fue el gobierno del pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Bueno, de acuerdo al contexto, esa palabra nicolaíta significa vencedor, significa conquistador del pueblo, eso es lo que significa nicolaíta. Los nicolaítas entonces eran vencedores, eran conquistadores del pueblo, pero eran aborrecidos por Dios, según el versículo 6. Eran, hermanos, un grupo de personas dentro de la iglesia quienes trataban de ejercer autoridad y dominio en la iglesia sin haber sido llamados para eso, sin haber sido puestos para eso. En el versículo 15 de Apocalipsis 2, lo vamos a ver, estos nicolaítas se conectan con Balaam, quien aparece en Números 24. Balaam está relacionado con falsedad, está relacionado con seducción, a la apostasía. Entonces, los nicolaítas, según el apóstol Juan, representan a esas facciones que surgen de dentro de la iglesia, los cuales tratan de oponerse a la autoridad impuesta por Dios. Había un ángel en Éfeso, sí, el que está dando cuenta, sí, pero los nicolaítas representaban a grupos que se levantaban en contra del pastor o en contra de cualquier cosa que se llamara autoridad. Y el asunto es de que esta actitud, este espíritu, atrae a otros. Es como un magneto, que inmediatamente aquel quien es un nicolaíta atrae a otros y a otros y a otros y a otros, y de repente ya es un grupo. Y ellos creen que como son mayoría, pueden ejercer autoridad o incluso hacer a un lado al pastor y a los ancianos e imponerse a ellos, porque nosotros somos más, porque nosotros somos los que diezmamos, porque nosotros somos esto o somos aquello. Esto, hermanos, es algo aborrecido por Dios. Aquellos quienes se levantan sin haber sido llamados para imponer sus propias reglas. No, aquí a mí no me gusta cómo es así, lo vamos a hacer así, y si no, pues voy a alborotar aquí a todos y me los llevo. Bueno, eso, hermanos, pasa, pero es aborrecido por Dios. Ellos creen que porque son un buen grupo, un buen número, pueden hacer oír su voz e imponer su propia voluntad. Pero mira, piensa en esto, usando el lenguaje figurado que usa nuestro Señor. Él compara a sus hijos ¿con qué? Con ovejas. Compara a la iglesia con un rebaño y usando el sentido común nada más. ¿Cuándo has visto un rebaño que se pastorea a sí mismo? ¿Verdad que no? O sea, nunca has visto un rebaño y están las ovejitas. No, nosotros guiamos a las otras ovejas. No se puede. Hay un pastor en el rebaño. Continuemos, porque hasta ahora podemos afirmar que Dios conoce nuestras obras. ¿Cuántos dicen amén? Es así. La iglesia de Éfeso hacía buenas obras, pero además las obras buenas que hacía
las hacía para una buena causa. ¿Por qué? Porque se puede hacer una buena obra, es decir, puedes darle dinero a alguien en un semáforo y ese dinero que tú das, dices tú, es una buena obra, ¿no? Estoy dando de mi dinero a alguien quien aparentemente lo necesita. Pero esa buena obra es usada para una mala causa, porque saliendo de allí el tipo va y se compra un pase de cocaína o compra heroína o compra marihuana, qué sé yo, ¿no? Entonces ya fue una buena obra para una mala causa. O puedes contribuir para a una obra benéfica que al final beneficia nomás a una sola persona y nunca llega al destino, ¿no? Usted sabe a qué me refiero. Bueno, Éfeso hacía buenas obras para una buena causa. En el versículo 3 Jesús dice: todo esto lo hicieron por amor de mi nombre. En una mejor traducción dice: todo esto lo hicieron por mi causa, por la causa de Cristo. Entonces mira, construyamos esto hasta aquí. Se pueden hacer buenas obras, se pueden hacer buenas obras para buenas causas, se pueden hacer obras buenas para causas buenas, pero lo que Dios mira es la intención. No es la obra en sí, no es la causa en sí, sino la intención con la que se hizo, la intención del corazón. Y eso solo Dios lo sabe, y Él mismo quien lo está haciendo. Solo Dios y nosotros sabemos si las cosas buenas que hacemos nacen desde un corazón ferviente por la gloria de Dios. Veamos el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Imagínate saber que Jesús tiene algo contra una iglesia. Imagínate saber eso. Saber que para quien se supone que se hacen todas las cosas, para quien se supone que trabajan, para quien se supone que se hace todo, tiene algo en contra de ellos. El reproche de Jesús es que en algún momento dejaron el amor por Cristo para enfocarse en ellos mismos, para enfocarse en sus ocupaciones o incluso en su propia piedad. Dejaron de lado a Cristo. El primer amor se caracteriza por esa pasión de la luna de miel. ¿Qué tal? Si ya te has casado, pues ya te fuiste de luna de miel. Aquí están, bueno, no está tu esposa, pero aquí tenemos unos recién casados, apenas cumplieron un añito de casados y ellos saben, recuerdan bien de qué se trata ese asunto. Es esa pasión de la luna de miel, ¿no? En donde no te importaban si los pies olían, no te importaba nada, absolutamente nada. La lonjita no la veías nada, o sea, la pasión de la luna de miel. Bueno, la luna de miel se caracteriza por pureza, se caracteriza por sencillez. Es en la luna de miel cuando te traen el desayuno a la cama, cuando bueno, todo es miel, es maravilloso, ¿no? Después la relación va madurando, va cambiando, aunque no se debe perder nunca la pasión. Pero luna de miel o primer amor se caracteriza, como dije, con pureza, se caracteriza por sencillez. Y no dijo Jesús que fuéramos como niños para poder entrar al reino de Dios. Los niños son inocentes, son puros, no tienen malas intenciones, son puros. Debemos aclarar que ese primer amor puro y sencillo por Jesús no se les perdió. O sea, hay que aclarar ese concepto. El primer amor no se les perdió. No dijeron: ay, ¿quién sabe dónde quedó? No. Voluntariamente lo abandonaron. Es diferente perder algo, perder las llaves, a ir por el freeway en el 45, bajar la ventana y tirarlas. O sea, es distinto, son dos cosas completamente distintas. Obviamente en las dos situaciones las llaves no están, pero son diferentes causas. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Ve conmigo ahí, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí vemos involucrada la voluntad, dice el Señor. Mi pueblo me dejó a mí, voluntariamente me dejaron y cavaron para sí cisternas. Voluntariamente se esforzaron por hacer agujeros, cisternas rotas que no retienen el agua. Y yo te pregunto, hasta aquí, ¿has dejado tu primer amor? Lo que haces para el Señor, ¿lo haces con pasión y con sencillez o lo haces por formalidad? Pues ya, entonces hay que orar, hay que congregarse. Pues sí, ya que, ¿no? Todo creyente, hermanos, todo creyente enfoca y enfrenta la decisión de orar o de no orar. O sea, mira, sí hay un pastor,
si el pastor ora por ti, cuida de ti, se preocupa por ti, pero el pastor no puede estar ahí a las 6 de la mañana que te despierta diciendo, órale, ¿verdad? O sea, de orar, ¿no? Ponte a orar, ¿verdad que no? No puede llamarte todos los días y decirte, hermanito Pedrito, ¿ya oró el día de hoy? No, ore, ándele, ore. Eso yo lo hago con mis hijos, a eso sí los mando a orar y le digo, hey, ¿qué onda? ¿Ya oraste? No, pues vamos, vente. O sea, eso sí, pero el pastor no es el babysitter de nadie. O sea, cada uno de nosotros nos enfrentamos ante la decisión de orar o de no orar. Todo creyente enfrenta la decisión de abrir la palabra o de no abrir la palabra. Todo creyente enfrenta la decisión de repasar las predicaciones que se enseñan en su iglesia local o de escuchar reggaetón o de escuchar al piolín o de escuchar cualquier otra cosa menos la enseñanza que Dios habla para su iglesia, para la iglesia local en la que se congrega. Cada creyente enfrenta la decisión de cambiar la comunión con otros hermanos, la convivencia con otros hermanos, por entretenimiento o por convivencia con quienes no son cristianos y a quienes no les está predicando el evangelio, más bien lo están embarrando. Bueno, cada uno enfrenta esa decisión. Sin embargo, pueden pararse en el tiempo de la adoración y levantar las manos y arrodillarse y llorar, ¿verdad? Pueden incluso servir en algún ministerio y hacerlo bien. A lo mejor un músico, ¿no? Y pues toca impresionantemente, pero cuando llega la decisión de orar, decide no orar. Cuando llega la decisión de leer la palabra, decide mejor estar en el Facebook. Cuando llega la decisión de convivir con los hermanos, no, lo rechaza, prefiere estar solo en su rollo, ¿no? Aislado. Bueno, pero sí dar el gatazo, ¿no? Y aparentar piedad. Es fácil dar una apariencia de piedad, es fácil. Te aprendes el discurso, te aprendes la postura, te aprendes las canciones, te aprendes el lenguaje, el cristiañol, aleluya, gloria a Dios, hermanos ante Dios, salvados el Señor, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Hasta en lenguas y todo, ¿no? Sí, cualquiera se lo puede aprender, cualquiera. Todo apunta a que la iglesia de Éfeso manifestaba su amor o al haber dejado su primer amor, quiero decir, con murmuración interna, que explotaba en divisiones pequeñas. Déjame te explico un poquito esto. En su comentario a estos versículos, Matthew Henry dice así, dice, la oposición a los falsos apóstoles y maestros, de suyo legítima, o sea que estaba bien, les había llevado a otro extremo igualmente falso, la hipercrítica, el espíritu de constante censura con el consiguiente enfriamiento del amor, tanto a Dios como al prójimo. Henry cataloga esto como una virtud sin equilibrio. O sea, estaba bien que fue alabado por Dios, que probaron a los falsos apóstoles, que no le dieran la bienvenida y el apoyo a los malos, pero esto los llevó hasta el otro extremo, de que su amor se enfrió y se volvieron ahora hipercríticos, ahora murmuraban unos de otros internamente, ¿verdad? Eran de esos que estaba el hermanito, ay sí, el hermanito, quién sabe qué, Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Aleluya, estoy orando por ti, ¿sí? Eran de aquellos quienes, ay pastor, Dios le bendiga, hablar cosas, ¿no? Divisiones pequeñas, es decir, no, vente para acá porque allá están los hondureños. No, vente para acá porque los mexicanos se creen muy bigotones, sombrerudos, ¿no? No. Y lo digo pues soy mexicano, Bueno. Y así sucesivamente, divisiones pequeñas. El amor se había enfriado y esa era la manifestación. Habían perdido el equilibrio por completo. Y aplicándolo a nosotros queremos ser una iglesia que siempre está en su primer amor. ¿Cuántos quieren ser una iglesia que siempre está en su primer amor? Bueno, eso depende de usted. O sea, de cada uno de nosotros ponemos el tono de la iglesia. Cada uno de nosotros determinamos si es una iglesia fría que dejó su primer amor o si es una iglesia ferviente en el espíritu, si es una iglesia que siempre está apasionada por Cristo en su primer amor. Una iglesia que puede equilibrar y hacer las obras correctas para la causa correcta, pero con el corazón correcto. Eso depende de nosotros. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mira, el Señor llama a esta iglesia primeramente a la reflexión. Fíjate cómo va el proceso. Primero la llama a la reflexión, porque el Señor quiere que usemos nuestra mente, que usemos nuestra cabeza para pensar, no nada más para peinarnos, ¿verdad? Le dice, recuerda de dónde has caído, acuérdate en dónde te encontrabas y en dónde te encuentras ahora. O sea,
Si el Señor te está diciendo por medio de esta palabra, así como le dijo a Éfeso, has dejado tu primer amor y tengo eso contra ti, que antes eras ferviente en el espíritu, antes hacías las cosas con buen corazón, con sencillez, con pasión, pero ahora lo haces por costumbre, ahora nomás das el gatazo y la apariencia. El Señor, si te está hablando así, te está diciendo, has dejado tu primer amor, también ahora te dice, bueno, acuérdate dónde estabas antes. Acuérdate dónde estabas antes. No debemos de vivir en el pasado, eso es la realidad. Pero cuando somos reprendidos por el Señor, hay que empezar a reflexionar. En el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16 de Jeremías, fíjate, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Bueno, que eso no seamos nosotros, que esa última frase no nos aplique a nosotros, que sí podamos tras la reprensión, el pararnos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, preguntar, bueno, ¿qué es lo que hacía antes? ¿Cómo era mi vida espiritual antes cuando estaba en mi primer amor? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que no hacía? Bueno, el Señor nos ayuda y nos dice, recuerda, piensa, medita, reflexiona, pero después nos llama al arrepentimiento. Para reflexionar necesitamos la mente. Todo esto, hermanos, es parte del proceso del arrepentimiento. Metanoia en griego, arrepentimiento en español, es cambio de mente. A esto es precisamente a lo que el Señor manda a su iglesia en Éfeso. Arrepiéntanse. Deja de justificarte. Deja de pensar que mereces el reconocimiento y el aplauso por tu servicio. Deja de pensar que está bien si descansas en tus fuerzas y no en la gracia de Dios. En nuestras fuerzas no podemos. El problema de todo esto del enfriamiento, o la causa de todo esto del enfriamiento, es cuando empezamos a confiar en nuestra propia justicia. Es cuando empezamos a confiar en nuestra propia piedad. No, pues yo me paro aquí y puedo cantar y baja la gloria de Dios. Y bueno, ni tengo que orar, porque ya sé cómo manipular las emociones de la gente, porque ya sé cuáles canciones llegan, porque ya sé, y así, ¿no? Ese es el ejemplo de alguien quien dirige la alabanza, pero así cualquier cristiano. No, ya sé cómo comportarme para que me compren la imagen de supercristiano espiritual. Es necesario que dejemos de culpar a los demás, de justificarnos y decir, no, es que hay muchos pastores ladrones, no, es que hay muchos falsos, no, es que hay muchos hipócritas, no, es que eso no nos sirve como excusa a la hora de estar delante de Jesús. Pero no se trata solamente de pensar diferente, hay que actuar diferente. Y es lo que Jesús dice. Jesús dice, haz las primeras obras. Ese haz es de hacer, de obrar. No nada más que se queda acá en la mente. Sí, me acuerdo cuando era, no, sí debería cambiar. Bueno, hay que, según Jesús, volver a las primeras obras, hacer las primeras obras, volver a la oración como lo hacíamos antes, volver a la meditación de la palabra como lo hacíamos antes, volver a la pasión por la presencia de Dios como la teníamos antes. Y Jesús hace una advertencia después de hacer este llamado, en el cual está mostrando su amor. Jesús dice, has dejado tu primer amor deliberadamente, voluntariamente, pero yo deseo que vuelvas a tu primer amor, y así es como debes de hacerlo. Pero también hace una advertencia. La advertencia es, pues si no ¿qué? Si no meditas, si no recuerdas, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mira, el Señor mismo visita las iglesias de diferentes formas, y quita su bendición de las iglesias. Yo recuerdo hace algunos años, yo le dije a un amigo muy querido pastor, le dije de una iglesia, y nosotros estábamos en otra iglesia, yo le dije, yo siento que el Señor nos quiere llevar a otro nivel de santidad. Yo siento eso, siento que el Señor nos está moviendo de esa forma, pero le dije, yo sé que eso implica que haya dolor, yo sé que eso implica que haya sacrificio. Yo no sabía lo que iba a venir, y lo que vino fue algo muy duro, muy duro. Bueno, Dios de diferentes formas visita las iglesias, y de aquellas las cuales no se quieren arrepentir, empezando por el pastor, por el responsable, Dios quita su bendición de ellas. Es lo que está diciendo aquí. Iglesias que algún día iluminaron, que fueron bendecidas, que fueron crecientes, hoy están muertas. No importa si el líder se hace llamar licenciado, no importa si tienen alabanza profética, no importa lo que digan tener. Es como 1 Samuel 4:21. Y Cabod, la gloria de Dios se ha ido de esa casa.
¿Conoces alguna iglesia así? La pregunta aquí es, ¿qué genuino creyente desea eso? ¿Qué genuino creyente desea que la gloria se vaya de la casa? Que la bendición se vaya de la casa, de la familia. Que Dios quite la bendición y el candelero, la luz, la gloria, la presencia de Dios. ¿Qué genuino creyente desea eso? Ninguno. Por eso hacemos bien en ver este reproche de Jesús como una muestra de su amor. A veces pensamos y confundimos a Dios con hombres. Y el hombre a veces dice mostrar su amor al ver el pecado y no castigarlo, y no decir nada, y pasarlo por alto y tranquilo. No, mi compadre sí que me quiere porque me ve que ando en mis rollos y no me dice nada. Pero Dios no es así. Dios nos muestra su amor al reprocharnos cosas como estas, que son fuertes e incómodas. Yo sé que está fuerte e incómodo. Yo sé que a lo mejor me acaba de conocer y dice, ay, este pastor es bien duro. No, es la palabra, ¿eh? O sea, yo nada más estoy leyendo y explicando la palabra. Porque a lo mejor en mi buena onda yo te diría, no, estás bien. Pero el Señor no es así. Él nos muestra su amor de esta forma, y su reprensión viene acompañada de una advertencia, lo hemos visto, pero también viene acompañada de una promesa. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A pesar de que va dirigido a la iglesia, porque va dirigido a la iglesia en Éfeso, a pesar de eso, esta promesa, hermanos, es individual. Quiero que veamos esta distinción. Dice, al que venciere, no dice a los que vencieren, ¿sí? Dice en lo individual, al que venciere. Esto es, al que permanezca, al que persevere. ¿Te fijas? Puede haber un creyente que persevera en su primer amor, que persevera en la oración, en la pasión por Cristo, en medio de una iglesia que ha dejado su primer amor. Puede ser, sí puede ser. Si en su determinado momento llegara a pasar de que Dios quita la gloria de una iglesia, Dios quita el candelero de una iglesia, pero si hay uno que permanece, que persevera, el Señor le da esta promesa. A ese Jesús le promete sabiduría, Jesús le promete plenitud en esta vida y vida eterna con Él. Eso es lo que vemos aquí. El Señor nos trae esa promesa para aquel quien persevera. Así que si tú has estado en algún momento en una iglesia en la cual la gloria se ha ido, porque quizás el ángel ha rechazado la exhortación, el llamado de Dios a perseverar, a volver al primer amor, y la iglesia ya se convirtió en un circo, y ya se convirtió en todo menos en una iglesia santa, en todo menos en las buenas obras de Éfeso, o son puras buenas obras pero ya sin el Espíritu. Aún allí Dios tiene hombres quienes no han doblado sus rodillas ante Baal. Aún ahí, si alguien persevera en su primer amor, mira, tarde o temprano va a salir, el Señor lo va a transferir a otro lugar en donde pueda ser edificado. Pero si no fuera así, esa persona, si persevera, Dios le promete sabiduría, plenitud en esta vida y vida eterna con Él. Ya para concluir, y la conclusión creo que está más fuerte que todo el mensaje. Puedes estar en la mejor iglesia, y haber dejado tu primer amor. Puedes tener al mejor pastor, al más famoso, al más erudito, al más santo, y haber dejado tu primer amor. Puedes trabajar en el ministerio arduamente, exitosamente, y haber dejado tu primer amor. Puedes discernir a los falsos cristianos y a los falsos apóstoles y haber dejado tu primer amor. Puedes rechazar la rebeldía abierta y haber dejado tu primer amor. Puedes sujetarte a las autoridades y haber dejado tu primer amor. Puedes resistir la persecución por la causa correcta y haber dejado tu primer amor. Esto es lo que la iglesia de Éfeso nos enseña, porque a lo mejor de fuera se veía muy bonita y cualquiera diría, wow, qué tremenda iglesia, todas estas cualidades eran evidentes, wow, pero estaba ahí la reprensión del Señor, la cual le fue dada de parte del Señor a ellos directamente. Bueno, si en alguna de estas categorías has entrado, pues el llamado es el mismo que el Señor le hizo a la iglesia en Éfeso. Medita, arrepiéntete y haz las primeras obras puras y sencillas. Yo te invito a que te pongas de pie, y creo que el Señor nos ha hablado a todos
Creo que ha sido muy claro el mensaje. Y hagamos estas cosas, estas 3 cosas: meditar, arrepentirnos y volver a las primeras obras. ¿Por qué es importante este mensaje? Porque si tú eres parte de esta iglesia o piensas serlo, pues es bueno que estés en esta sintonía para que el cúmulo de decisiones, el cúmulo de personas quienes meditan, se arrepienten y están fervientes en el Espíritu, convierte la iglesia en una iglesia que está en su primer amor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos muestras tu amor de esta forma, al mostrarnos aquellas cosas que no te agradan, al mostrarnos aquellas cosas que te ofenden incluso, para que podamos meditar, para que podamos volver a las primeras obras, para que podamos ser santificados en tu verdad. Y así, Señor, ser llamados verdaderamente tus discípulos, ser llamados tus hijos. Qué maravilloso es que, aunque esto es individual, también nos plantas en una iglesia para que también nosotros podamos preocuparnos por si otros están en su primer amor. Quizás, mi hermano, a ti esta palabra no te aplicó en el sentido de que no hayas dejado tu primer amor. Bueno, eso es bueno, pero esto te abre la posibilidad de que puedas exhortar a otro, a quien has visto que se ha enfriado, a quien has visto que a lo mejor ha puesto excusas o cosas como estas que se mencionaron. De eso se trata la iglesia, de que podamos amarnos y cuidarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que a través de esta serie tú puedas hablarnos de tal forma que tengamos la actitud correcta, la intención correcta, el corazón correcto, para que así tú puedas ir añadiendo a tu iglesia quienes han de ser salvos. No anhelamos que haya una multitud de personas así nada más, sino que haya, Señor, la vida de tu Espíritu entre nosotros, una comunión entre nosotros que fluye desde la comunión contigo, y de esa forma cuando otros vengan, digan así como decían de los primeros cristianos: mira cuánto se aman, pero sobre todo, mira cuánto aman al Señor. Que así sea, Señor. Gracias una vez más. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que podamos ir meditando en esto y poniéndolo por obra en cada día de la semana, de aquí hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo miércoles.